El pastor y doctor Nelo Burcha ha sido el director asociado del Departamento de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa en la Asociación General desde 2015, cuando fue elegido para este cargo en el Congreso Mundial ocurrido en San Antonio, Estados Unidos. Es originario de Rumania, sureste de Europa, donde se desempeñó como director de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa para su país. En esa presentación, que tiene como tema la importancia de la libertad religiosa para los adventistas del séptimo día, el doctor Nelo presentará el aporte que la Iglesia Adventista puede ofrecer al mundo en medio de escenarios de tantas incertidumbres y desafíos. También presentará algunas herramientas que podrán ser de gran utilidad en nuestro contacto con las autoridades en defensa de la libertad religiosa. A pesar del progreso de los derechos humanos desarrollado en varias naciones, en los últimos años estamos viviendo en medio de una crisis internacional intensa, donde las personas alrededor del mundo están experimentando violaciones de los derechos humanos, racismo, COVID-19, migración, desigualdad, crisis económica y pobreza. Algunas de esas cuestiones no son nuevas, pero hoy se están intensificando. Vivimos en tiempos inciertos. El COVID-19 solo agravó esos problemas. La tendencia y las políticas demográficas continúan presentando aumentos y, a veces, nuevos desafíos a los derechos humanos. Todo niño tiene derecho a la salud, la educación y la protección. Sin embargo, millones de niños alrededor del mundo están privados de una oportunidad justa, sin razón, independientemente del país y las circunstancias donde hayan nacido. La buena salud es un derecho humano fundamental y un pilar de la oportunidad económica. Aún así, para muchas personas en todo el mundo esto es inaccesible. La violencia contra la mujer continúa siendo una violación generalizada de los derechos humanos. Los grupos vulnerables como los inmigrantes y refugiados, las mujeres, los niños, las personas con deficiencias, minorías étnicas y otras, continúan sufriendo la marginación, la falta de los derechos legales y múltiples formas de discriminación. Mientras las tecnologías y la comunicación alrededor del mundo mejoran, también amenazan la privacidad, la seguridad y aumentan las desigualdades. Además, el acceso desigual a las tecnologías de varios países desarrollados contribuye significativamente a la discriminación y la desigualdad. Nuestro mundo está enfrentando una creciente desigualdad, un aumento del odio y la intolerancia, el desempleo, el cambio demográfico y el crecimiento rápido de los números de inmigrantes y refugiados. La amenaza de la pandemia representa un desafío a la comunidad internacional, lo que lleva a muchos países a cuestionar el futuro de la salud pública mundial. Aunque los desafíos que enfrentamos sean reales, no deberíamos estar desanimados, sino perseverar en oración para comprender mejor la misión que tenemos en este momento. A pesar de las noticias negativas, deberíamos permanecer optimistas sobre el futuro de este mundo, porque creemos que Dios todavía está en el control y que Él no nos abandonará. Debemos continuar promoviendo los valores que poseemos y mostrar nuestro amor por otros al trabajar para proteger y promover los derechos humanos en general y defender la libertad religiosa en particular. Así como afirmó Elena de White, deberíamos mantener en mente las ricas promesas que dejó registradas. Deberíamos estudiar las grandes señales que nos hablan de los tiempos en que vivimos. Hemos de ver en la historia el cumplimiento de la profecía, estudiar las intervenciones de la providencia en los grandes movimientos de reforma y entender la progresión de los eventos que culminan en la reunión de las naciones para la última batalla del gran conflicto.
La Iglesia Adventista del Séptimo Día es una entidad espiritual distintiva que tiene el propósito de compartir el amor de Dios al mundo. Somos bendecidos por ser parte de la Iglesia Adventista que contiene un mensaje profético para el fin de los tiempos. Posee altos valores morales y espirituales y está muy comprometida con mejorar la vida social de todas las personas. Estoy convencido de que todos ustedes también están preocupados en cómo compartir con otros los valores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Elena de White afirmó en Testimonios para la Iglesia: es nuestro deber hacer todo lo que está en nuestro poder para evitar el peligro que nos amenaza. Debemos esforzarnos para desarmar el prejuicio y colocarnos en la debida luz delante de la gente. Desde el comienzo, la Iglesia Adventista ha promovido una multitud de valores que comparte con las Naciones Unidas, como la salud, la educación, la dignidad humana, la libertad religiosa. Mantener esos valores en nuestra sociedad puede ayudar a resolver las varias y terribles necesidades de la humanidad. Al promover la educación, la salud, la vida en familia, la asistencia humanitaria y la libertad religiosa, los adventistas del Séptimo Día afirman que los seres humanos fueron creados a imagen de Dios y están comprometidos con proteger y restaurar la dignidad humana. Promover los valores y la identidad de la Iglesia Adventista es más que simplemente hacer un trabajo de propaganda y seguir rigurosamente los pasos de la estrategia de promoción, porque ese plan es un plan espiritual. Lo primero y más importante es la promoción de los valores adventistas, que deberían tener en el centro la creencia que Dios es el eje de ese proceso y que la oración es de fundamental importancia. Tenemos que buscar maneras de promover nuestra identidad a fin de que las personas tengan una visión correcta de quiénes son los adventistas del Séptimo Día. Para eso, el representante de APLR, como un representante oficial de la Iglesia, debería ser una fuente oficial de información. Recientemente creamos la APLR a fin de facilitar la introducción de la Iglesia Adventista del Séptimo Día ante los agentes públicos. Ese es un manual con abordaje moderno, agradable, breve y fácil de leer. El lector será capaz de comprender con una mirada los valores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, su misión social y sus creencias. Este material tiene la intención de ayudar a los líderes de APLR en su trabajo de presentar la Iglesia Adventista del Séptimo Día a los agentes públicos y otras personas de influencia. Promover la libertad religiosa es una actividad prioritaria para la Iglesia Adventista. Y en esa dirección, asuntos públicos y libertad religiosa tiene una atribución mayor en crear relaciones y diálogos con autoridades que toman decisiones, líderes políticos, consultores jurídicos, parlamentarios, líderes de comunidades, líderes religiosos, organizaciones de derechos humanos, instituciones humanitarias y organizaciones internacionales, a fin de posicionar a la Iglesia y sus servicios con una imagen de credibilidad, confianza y relevancia. APLR tiene presencia permanente en las Naciones Unidas en Nueva York y Génova y en otras organizaciones internacionales. Tenemos también una oficina en Colina del Capitolio, en Washington, D.C. Los adventistas creen que la vida cristiana incluye tanto la salud espiritual como la física. Entonces están involucrados en la promoción de la salud y la plenitud. El Departamento de Salud promueve un estilo de vida saludable entre los miembros de la Iglesia a través de la literatura, programas y cultos sabáticos. Además, usted verá un infográfico que muestra que la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene la mayor red integrada protestante de hospitales y clínicas en todo el mundo.
En el centro del sistema educativo adventista está la convicción de que cada individuo debería tener la oportunidad de estudiar y crecer. La salud mental, física, social y espiritual, el crecimiento intelectual y el servicio a la humanidad forman los valores fundamentales. Entre las organizaciones con base en la fe, la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene la segunda mayor red integrada de escuelas del mundo, con más de 8.800 escuelas, con más de 1.8 millones de alumnos matriculados. Los adventistas del Séptimo Día están involucrados en disponer mejoras para todos los seres humanos y en especial extender la mano para proveer ayuda práctica a quienes son afectados por desastres o los que requieren asistencia de desarrollo. A través de asociaciones con comunidades, organizaciones, agencias de la ONU y del gobierno, el trabajo humanitario adventista está en más de 120 países y sirve a decenas de millones de personas cada año. Y esos esfuerzos continúan creciendo. En un mundo en que los derechos de las mujeres son ignorados y violados, el Ministerio de la Mujer anima a las mujeres a perfeccionar sus potenciales a fin de participar en la misión de la Iglesia. El departamento provee un sistema de apoyo para las mujeres que sufren y un foro para dirigir tópicos y asuntos a medida que afectan a las mujeres dentro y fuera de la Iglesia. Promueve programas para orientar a jóvenes y hasta apoyarlas académicamente por medio del programa de becas. La Iglesia Adventista del Séptimo Día considera que la salud y la prosperidad de la sociedad están directamente relacionadas con el bienestar del núcleo familiar. Por la gracia de Dios, la familia puede ser una agencia poderosa para llevar a sus miembros a Cristo. Los adventistas del Séptimo Día valoran mucho a los niños y los adolescentes. A la luz de la Biblia, ellos son como regalos preciosos de Dios, confiados a los cuidados de padres, familiares, comunidad de la fe y a la sociedad en general. La educación adventista anima al desarrollo completo de la persona, espiritual, intelectual, física y socialmente. El Ministerio Adventista de las Posibilidades trata del cuidado y la inclusión. Comprende la educación y aceptación de todos y el desarrollo de planes que ayudarán a conseguir oportunidades para la integración y el sentido de pertenencia de las personas con necesidades especiales. Al final, este manual pasa por las 28 creencias fundamentales, resumiéndolas, proveyendo de esa forma una visión general de quién es la Iglesia Adventista y lo que ella cree. Ese manual puede ser usado en reuniones con autoridades y eventos organizados por la Iglesia Adventista y ofrecido a los invitados que estén presentes en programas de la Iglesia como el Puertas Abiertas. Le recomendamos que traduzca este material de APLR a su idioma y lo comparta con las autoridades en su región. Usted puede editar este manual e incluir su equipo local en él. El departamental de su división recibirá una copia actualizada. Cuando usted decida hacerlo, por favor, entre en contacto con el diseñador gráfico por email que está en la segunda página. Me gustaría presentar dos áreas importantes que se cruzan con relaciones oficiales y libertad religiosa. La libertad religiosa está interrelacionada con muchos otros derechos humanos. Está asociada con el derecho a la vida, la libertad de opinión, libertad de coerción, libertad de reunión y asociaciones pacíficas, derecho de las mujeres, derecho de los jóvenes y muchos otros. Actos internacionales condenan la discriminación contra las minorías, la violación de los derechos de los inmigrantes que no tienen la oportunidad de ejercer su fe y de los refugiados que huyen de persecuciones, violencia extrema y discurso de odio. Otro ataque a la libertad individual y la dignidad humana son los países totalitarios o los que tienen leyes restrictivas de la religión del Estado,
que restringen la libertad de las personas que quieren vivir en conformidad con sus creencias religiosas. Los adventistas consideran que la libertad de elección es el tema central del conflicto en constante furia entre el bien y el mal. Su principio general es que Dios, en su amor, concede a todos la libertad de decisión personal. Cuando examinamos sus reglas de compromiso, los 10 mandamientos, vemos el concepto de libertad que fluye por ellos, comenzando con el de recordar la liberación del pueblo de Egipto, continuando con la liberación de la falsa adoración y terminando con el sábado como un símbolo de la libertad. Cuando los cristianos viven correctamente los 10 mandamientos, celebran la libertad y oran por los que los persiguen, invitando a todos a estar listos para el regreso de Cristo. La libertad religiosa importa porque crea un contexto importante para el desarrollo de la misión de la Iglesia. A lo largo de la historia del cristianismo, vemos que la Iglesia ha avanzado en su misión, aún en tiempos de persecución. Por otro lado, en tiempos de libertad, la Iglesia necesita desarrollar programas nuevos e innovadores para la propagación del Evangelio. Por eso estamos felices de tener en muchos países hospitales, estaciones de radio y televisión, instituciones educativas, casas publicadoras, entre otras. Para apoyar la libertad religiosa y las relaciones oficiales, creamos una herramienta para animar a los departamentales de APLR y a nivel de unión y asociación a desarrollar relaciones con oficiales de su región. Esa herramienta responde a las preguntas: ¿por qué y cómo puedo promover la libertad religiosa en la región donde trabajo? Estoy feliz de compartir con ustedes un estudio de caso sobre nuestro último trabajo en Rumania durante el periodo que yo era departamental de APLR para la Unión entre 2009 y 2015. Ese estudio de caso enfoca cuestiones de libertad religiosa que fueron enfrentadas en Rumania y las iniciativas estratégicas aplicadas para resolver esas dificultades. Ese estudio de caso refleja el trabajo en equipo del departamento de APLR de Rumania para perfeccionar la percepción de la libertad religiosa en el país. También ilustra la importancia de involucrar a personas que toman decisiones y autoridades del ámbito público en el proceso de promover y proteger la libertad religiosa. Rumania es un país del sudeste europeo, con personas maravillosas. Sin embargo, el país pasó por una persecución dramática de todos los grupos religiosos durante el régimen totalitario que duró desde 1948 hasta la Revolución de 1989. La Constitución del país prevé libertad de religión, pero todavía enfrentamos una mentalidad discriminatoria que está presente en contra de las minorías religiosas. Entre 2013 y 2015 hubo un desarrollo positivo con relación a la libertad religiosa. Durante esos años vivimos una caída sustancial de los 500 casos de discriminación a 50 casos anuales. ¿Cómo fue posible? Ese resultado se dio por las oraciones, la promoción de la libertad religiosa, la organización de eventos de concientización y una aproximación a las relaciones con oficiales, los administradores, los políticos y los líderes religiosos del país. Enfrentamos discriminación en 4 áreas. En el sistema educativo nacional, porque había cientos de pruebas fijadas en sábado. En los medios de comunicación, donde había muchos informes nuevos donde los criminales estaban asociados con las religiones minoritarias a fin de describir negativamente esas denominaciones. Por desgracia, en muchos casos, las religiones minoritarias no tuvieron el derecho a respuesta.
Dificultad en acceder a licencias de sepultura fueron otros problemas. Discriminación en el lugar del trabajo, donde muchos miembros adventistas del séptimo día enfrentaron humillación, molestias y discriminación debido a sus creencias y prácticas religiosas. Elena de White tiene un mensaje de ánimo que nos motiva a promover y proteger la libertad religiosa. Nadie se quede sentado en serena expectación del mal, consolándose con la creencia de que esta obra debe ir adelante porque la profecía lo ha predicho y que el Señor protegerá a su pueblo. No estamos haciendo la voluntad de Dios si permanecemos quietos, sin hacer nada para preservar la libertad de conciencia. Después de monitorear la situación de la libertad religiosa en Rumania y observar cómo esas violaciones afectan a la Iglesia Adventista, creamos iniciativas estratégicas para desarrollar una cultura de toma de conciencia y libertad religiosa. A través de esto, esperamos desarrollar una cultura de derechos humanos, haciendo que la sociedad rumana tome conciencia de la necesidad y la importancia de la libertad religiosa y la no discriminación. Sentimos la necesidad urgente de instruir a los miembros de la Iglesia en cómo reaccionar cuando enfrentan discriminación en las escuelas o en los lugares de trabajo. Esa fue una de las razones por las cuales creamos el manual para ayudar a los departamentales de APLR de la asociación, a pastores y a miembros de la Iglesia a proteger y promover la libertad religiosa. Creamos varios tipos de eventos para promover la libertad religiosa a nivel nacional, regional y local. A través de los eventos que voy a mostrar en los próximos minutos, demostramos la vital importancia de la libertad religiosa. Esa fue probablemente la mayor promoción de libertad religiosa realizada cerca de 30 días consecutivos por todo el país. Tuvimos disertaciones sobre libertad religiosa en universidades, consejos locales y otros espacios públicos en más de 20 ciudades. Día de las Puertas Abiertas es el programa más amplio en el país que fue organizado en colaboración con las administraciones locales y nacionales. Esa fue una oportunidad grande para invitar a personalidades no adventistas, médicos, enfermeros, profesores, bomberos, policías, abogados, jueces y miembros de la Cámara Municipal a un programa especial en la iglesia. Honrarlos por el compromiso con la libertad religiosa y agradecerles por la actividad en la sociedad y la participación en la comunidad, en la educación y en la seguridad. El propósito de ese evento fue presentar a la Iglesia Adventista del Séptimo Día y su participación en la vida de la sociedad por medio de sus actividades en los campos sociales, médicos, educativos y religiosos. Al ofrecer gratitud con regularidad a los que están involucrados en proteger la libertad religiosa, se puede aumentar el número de esos involucrados. Necesitamos aprender la importancia de decir gracias con más frecuencia a las personas que tomaron recaudos para preservar la libertad religiosa. El Campamento de Libertad Religiosa tiene como objetivo informar y preparar a los pastores y líderes de iglesias adventistas locales para saber cómo desarrollar relaciones efectivas en los ambientes nacionales, regionales y locales. Se animó a los participantes a organizar simposios de libertad religiosa para permitir que el público regional y los oficiales religiosos se familiarizaran con el concepto de la libertad religiosa, para así reducir los prejuicios hacia las minorías religiosas y para incrementar la aceptación social. Sentimos la ausencia de jóvenes adventistas que no tengan miedo de alcanzar grandes alturas en sus carreras y contribuir para el desarrollo de la sociedad por medio de decisiones correctas, como también con una influencia espiritual y moral sobre los que los rodean.
Uno de los eventos que tuvo un gran impacto en el público rumano fue el Concierto de Libertad y Conciencia. Invitamos al renombrado coro de cámara Madrigal de Rumania, que es parte del patrimonio de la UNESCO desde 1992. La famosa presentadora y actriz Maya Morgenstern, más conocida por su papel de María, la Madre de Jesús, en la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, y los excelentes disertantes sobre el asunto de la libertad religiosa. El concierto se realizó en la sala de conciertos más importantes del país, el Ateneo Rumano. El impacto fue más allá de las expectativas. La Cena de Conciencia y Libertad es un evento anual organizado por la Asociación de Libertad y Conciencia, patrocinado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rumania y con sede en el Club Diplomático en Bucarest. El evento recibe en general más de 100 personas, que incluye a invitados ilustres como embajadores de países europeos, líderes de organizaciones internacionales que enfocan la defensa de la libertad religiosa, autoridades del gobierno local, dirigentes empresarios y líderes religiosos. La Conferencia Anual de Libertad Religiosa fue un evento que nos ayudó a disminuir drásticamente los casos de discriminación de la libertad religiosa en escuelas, porque el evento fue organizado en colaboración con el Ministerio de Educación y contó con la presencia de varios rectores de universidades. Tuvimos como invitados especiales a representantes del gobierno, como también invitados de universidades como Oxford, Harvard, Montpellier y otras universidades de España, Ucrania, Suiza, Moldavia, Estados Unidos, Bruselas y muchos otros países. Estos eventos sobre la libertad religiosa a nivel nacional han despertado el entusiasmo y la motivación para continuar los eventos a nivel local. Los eventos y las estrategias regionales tuvieron un papel importante en promover y proteger la libertad religiosa por todo el país. Desde 2009 a 2015, hubo cientos de casos de discriminación religiosa resueltos, que crearon grandes historias de fe por las que los miembros de la Iglesia fueron animados a dar un paso de fe y confiar en Dios, que trabaja en favor de ellos. Esas historias produjeron esperanza e inspiración en los miembros, quienes las consideraron la obra de un Dios poderoso y milagroso. Estas dos herramientas están disponibles. Usted puede bajarlas a través de adventistliberty.org. Es mi deseo que este estudio de casos sea una herramienta valiosa, una inspiración para los líderes de la Iglesia y para los miembros adventistas al enfrentar dificultades y un estímulo para quienes son apasionados por los valores de APLR y que quieren promover y proteger la libertad religiosa en su área de acción. También es una lección sobre cómo Dios interviene durante tiempos cruciales y resuelve asuntos de libertad religiosa de maneras inesperadas. Vivimos en un mundo que está constantemente cambiando, donde la libertad religiosa está amenazada y comprometida cada día alrededor del globo. Promover la libertad religiosa requiere fe, capacidad de comunicación y habilidad de establecer relaciones de confianza con autoridades del ámbito público, hasta cuando parece imposible. Es responsabilidad de cada uno de nosotros saber nuestros derechos, conocer los asuntos de libertad religiosa, hablar para concientizar y saber cuándo y cómo intervenir en la resolución de problemas de libertad religiosa. Es nuestro privilegio amar y servir al Dios omnipotente, que es nuestro refugio y fortaleza. El Dr. Nello señaló que la Iglesia Adventista es una entidad religiosa cuyo propósito es compartir el amor de Dios con el mundo. Tenemos un mensaje profético distintivo que debe ser proclamado a todos, y esto solo es posible donde hay libertad religiosa.
El doctor Nelo ha desarrollado un hermoso material que será muy útil en las visitas a las autoridades, ya que presenta la relevancia de la Iglesia Adventista en todo el mundo a través de sus ministerios y servicios. En nuestra relación con las autoridades, también necesitamos desarrollar habilidades para defender a la Iglesia y sus miembros cuando sufren intolerancia religiosa. Tener una clara convicción del derecho a la defensa y saber defenderse es también parte fundamental del ministerio de libertad religiosa.